Hola, buenas tardes. Vamos a continuar con nuestro verano fisiológico. El día de hoy está con nosotros Tamara Saray y Marisol Juárez. Ambas van a entrar ahorita ya a noveno semestre de la licenciatura de médico cirujano. Y el día de hoy vamos a ver el tema de biofísica de la circulación. Entonces, cuando gusten pueden comenzar. Bueno, pues como dice Bel, el día de hoy vamos a ver biofísica de la circulación y pues para empezar, primero vamos a ver sobre las funciones del sistema circulatorio que básicamente se resumen en una, que es el transporte, y esto porque va a transportar diferentes sustancias, por ejemplo, nutrientes, oxígeno, productos de desecho del catabolismo. Además va a intervenir en la comunicación intertisular debido a que transporta hormonas o citocinas u otras sustancias similares. También va a participar en el transporte celular, por ejemplo, en el transporte de células del sistema inmune, como lo son los neutrófilos. Además, va a participar en el transporte de sustancias encargadas de la reparación vascular y de la angiogénesis, y también en el transporte de calor, y esto lo hace a través del movimiento de la sangre desde zonas donde hay calor hacia zonas frías, y esto es lo que permite regular la temperatura en todo el sistema circulatorio. Después vamos a tener que hay 5 componentes principales. El primero son las arterias, que se dedican principalmente a distribuir la sangre a presiones altas. Después tenemos las arteriales, que se van a encargar del control del flujo sanguíneo, que más adelante les explicaré sobre eso. Después vamos a tener los capilares, que en estos pues se lleva a cabo el intercambio de ciertas sustancias, como lo son nutrientes, electrolitos u hormonas, entre la sangre y el espacio intersticial. Después tenemos las vénulas, que básicamente solo se encargan de recoger la sangre de los capilares, y finalmente las venas, que nos van a servir para regresar toda la sangre al corazón y además van a participar como reservorio de esta sangre. Después, un concepto que debemos tomar en cuenta es la presión, y esta es la fuerza que ejerce la sangre contra la pared vascular. Y como sabemos, pues este, ¿cómo se llama? Ay, perdón. El bombeo cardíaco es pulsátil, entonces vamos a tener dos diferentes presiones, una diastólica y una sistólica. La sistólica es la presión máxima que se da durante la contracción cardíaca, y la presión diastólica es la presión mínima que se da durante la relajación cardíaca. Y gracias a estas dos vamos a tener lo que conocemos como presión media, y por lo general nosotros nos podemos confundir porque pensamos que es el promedio de ambos, o sea, la suma de las dos dividida entre dos, pero no es así, sino que la presión media es la presión promedio que está en la circulación en un ciclo cardíaco completo. Y pues esta se va a obtener sumando la presión sistólica más 2 veces la presión diastólica entre 3. Y después vamos a tener que pues esta presión, conforme sale del corazón y va pasando a través de todo el sistema, va disminuyendo. Por ejemplo, tenemos que en la aorta es una gran presión, pero al final en el sistema pulmonar esta presión baja. Y esto debido a las necesidades tisulares. Por ejemplo, en el sistema pulmonar únicamente necesitamos que la sangre se exponga al oxígeno para captarlo y después llevarlo a los tejidos y órganos correspondientes, bueno, a todo el cuerpo, básicamente. Y después pues vamos a pasar a lo que es la velocidad del flujo, pero primero debemos definir qué es este, y pues es básicamente la cantidad de sangre que pasa en un determinado espacio en un periodo de tiempo. Y pues este va a estar determinado por dos factores, que es el flujo sanguíneo y el área transversal, como lo podemos ver en esta fórmula, que nos dice que la velocidad es igual al flujo entre el área transversal. Y si lo traducimos, tenemos que la velocidad va a ser directamente proporcional al flujo e inversamente proporcional al área transversal. Entonces tenemos que si el área transversal aumenta, la velocidad va a disminuir, y al contrario, si el área transversal disminuye,
la velocidad pues va a aumentar. Y, por ejemplo, esto si lo pasamos a un ejemplo de la vida real, podemos pensar en un lago y en un río. En el lago, pues, es muy grande, el diámetro es grande, entonces vemos que el agua básicamente está estática, o sea, puede haber, pues, movimiento, pero no es mucho, al contrario de un río en el cual, pues, el agua va más rápido y mientras este se estrecha, pues la velocidad aumenta. Entonces es lo mismo que pasa en los vasos sanguíneos. Entre más pequeños sean, pues la velocidad va a ser mayor y entre más grandes, la velocidad va a ser menor. Por ejemplo, pues en esta imagen tenemos que el primer vaso nos dice que tiene un área de 1 centímetro cuadrado y pues entonces la velocidad pues va a ser alta, que nos dice que son 10 centímetros por segundo. Y en el último vaso, pues tenemos que el área transversal es mayor, que son de 100 centímetros cuadrados, y pues la velocidad va a ser menor. Entonces tenemos que va a ser de 0.1 centímetros sobre segundo. Y después en el libro nos menciona básicamente 3 principios básicos de la función circulatoria. El primero nos dice que el flujo sanguíneo está controlado por la necesidad tisular y como les mencionaba al principio, de esto se encargan las arteriolas. Entonces, por ejemplo, si un órgano o un tejido necesita mayor sangre, pues las arteriolas se van a relajar gracias al esfínter precapilar y pues lo cual va a permitir que la sangre fluya, bueno, fluya más sangre. Al contrario, si no se necesita, pues las arteriolas se van a contraer y va a fluir menos sangre. Por ejemplo, durante el ejercicio, los músculos pues necesitan mayor oxígeno, entonces necesitan más sangre. Por lo tanto, las arteriolas pues se van a relajar. Y al contrario, si nosotros estamos en reposo viendo tele, pues los músculos no necesitan tanta sangre. Entonces, pues las arteriolas se van a contraer y va a haber un menor flujo sanguíneo. Después, el otro principio nos dice que el gasto cardíaco es la suma de todos los flujos locales. Y sabemos que, por ejemplo, hay un flujo en el sistema muscular, otro flujo en los riñones, otro flujo en el cerebro y así en cada tejido y órgano. Y pues toda esta sangre va a regresar al corazón. Entonces, pues la suma de cada uno de estos va a ser igual al gasto cardíaco. Y por último tenemos el otro principio que nos dice que la regulación de la presión arterial es independiente del control de flujo sanguíneo local o del gasto cardíaco. Aunque nosotros tengamos una presión arterial alta o baja, pues vamos a volver al primer principio. Si requiere el tejido o el órgano mayor sangre, pues las arteriolas lo van a controlar. Entonces eso es la autorregulación y pues la presión arterial no va a influir en esto. Por ejemplo, en los riñones, si no requiere, bueno, si nosotros tenemos una presión arterial alta y estos no requieren mayor cantidad de sangre para que no haya una mayor filtración, pues lo que va a ser una contracción de las arterias aferentes. Y pues básicamente la presión arterial no influyó en el flujo sanguíneo local. Pero hay otros factores que sí pueden influir en este, como es el sistema nervioso central y el sistema endocrino a través de pues, diferentes hormonas. Después vamos a tener los principios hemodinámicos de la circulación, pero antes debemos saber que la hemodinámica va a estudiar las relaciones entre los principios físicos que controlan la presión, el flujo, la resistencia y la distintibilidad del sistema cardiovascular. Y ya con esto vamos a tener, bueno, vamos a ver las interrelaciones entre presión, flujo y resistencia. Primero vamos a tener que el flujo sanguíneo, pues, es la cantidad de sangre sí, que pasa, como ya les había dicho, que pasa ¿cómo se llama? En un determinado, en una determinada zona en un periodo de tiempo. Y pues este va a estar determinado por dos factores, que es el gradiente de presión, que básicamente es la diferencia de presiones de un extremo de vaso y del otro extremo. Por eso aquí tenemos P1 y P2. Y esta, entre mayor sea el gradiente o la diferencia de presión, pues mayor va a ser el flujo. Y si es menor la diferencia, menor va a ser el flujo. Y, por ejemplo, si esta diferencia nos da 0, nos quiere decir que no existe un flujo. Entonces, pues la sangre está estática. Y después vamos a tener también la resistencia, que más que es el impedimento de flujo sanguíneo. Y esto debido a la fricción que existe entre la sangre y el endotelio vascular. Y pues estos dos factores
los podemos encontrar en esta fórmula que está acá, que básicamente es la ley de Ohm. Después con esto vamos a tener entonces primero el flujo sanguíneo, que básicamente lo vamos a dividir en tres tipos: el lineal, el laminar y el turbulento. El lineal nos dice que la sangre, o sea, toda fluye a la misma velocidad, pero básicamente en la práctica no existe esto. Lo que sí es el laminar y el turbulento. En el laminar nosotros tenemos que imaginar que la sangre no es una sola capa, sino como varias capas, la que está pegada a la pared vascular y después la que le sigue y así hasta llegar al centro. Entonces tenemos que la capa que está pegada a la pared va a fluir con menor velocidad debido a que hay una mayor fricción o una mayor adherencia de la sangre al endotelio. Y la que está en medio, al no estar o sea, no estar en contacto con la pared vascular, pues fluye a mayor velocidad. Y es lo que podemos ver pues en esta imagen, que en la de en medio, pues la velocidad es mayor y la sangre va más adelantada que la que está pegada a las paredes. Y después tenemos el otro flujo, que es el turbulento, que pues es básicamente, bueno, son torbellinos que se parecen a un remolino. Y esto se da gracias a que hay una obstrucción o también se ve favorecida a una mayor velocidad. Entonces tenemos diferentes factores, los que son directamente proporcionales, que es la velocidad, como les decía, el diámetro del vaso y la densidad de la sangre. Por ejemplo, en la velocidad, cuando nosotros hacemos ejercicio, pues la velocidad de la sangre va a aumentar. Entonces, bueno, sí, influye en que pueda haber un flujo turbulento. Y, por ejemplo, en el diámetro del vaso lo podemos ver en un aneurisma. Como es un globito, pues el diámetro aumenta, entonces es más fácil que también haya un flujo turbulento. Y el factor que es inversamente proporcional va a ser la viscosidad de la sangre. Y todos estos factores los vamos a encontrar en esta fórmula que está abajo, que nos da el número de Reynolds. Y entre mayor sea, pues mayor es la probabilidad de que haya un flujo turbulento. Y pues algo interesante de este es que pues es como el desencadenante o es un factor de riesgo para la formación de trombos. Después tenemos que pues la resistencia del flujo sanguíneo va a determinar la conductancia, que esta es la medición del flujo sanguíneo a través de un vaso para dar diferencia de presión dada. Y pues esta se va a expresar con la siguiente fórmula, que dice conductancia es igual a 1 entre resistencia. Y esto también nos va a decir que la contracción, bueno, durante la contracción hay una mayor resistencia y durante la dilatación hay una menor resistencia. Y esto es debido a lo mismo que les decía sobre las capas. Entre mayor sea el vaso, pues más capas va a haber de sangre. Entonces va a estar va a haber menos contacto con la pared vascular y menor impedimento para el flujo sanguíneo, al contrario de un vaso pequeño, en donde pues las capas son menores y la mayoría de la sangre se encuentra en contacto con el endotelio vascular. Entonces, por eso nos dice que la conductancia también es igual al diámetro a la cuarta potencia, porque con tantito, bueno, que haya una diferencia del diámetro, o sea, si no es mucha, bueno, sí, aunque no sea mucha, la conductancia va a ser mayor debido a eso de las capas. Por ejemplo, aquí tenemos en el primer vaso que el diámetro es igual a un centímetro. Entonces, el flujo va a ser igual a 1 milímetro por minuto. Y en el segundo vaso tenemos que, aunque el diámetro nada más, bueno, a diferencia del primero, solo, bueno, si difiere en uno, la conductancia aumenta 4 veces y por eso nos da 16 milímetros por minuto. Y pues básicamente esto se tiene con la ley de Poiseuille, que es la fórmula que está aquí abajo. Después tenemos que la resistencia también se va a presentar en dos tipos de circuitos, en serie y en paralelo. En la del serie se presenta cuando tenemos que pues las arterias, las arteriolas, las capilares, las vénulas y las venas están como en serie, pues sí.
Y esto pues nos va a dar que la resistencia total va a ser la suma de la resistencia de cada vaso, y por eso lo tenemos en la fórmula de aquí abajo, que resistencia total es igual a la resistencia de las grandes arterias más la resistencia de las pequeñas arterias más la resistencia de las arteriolas más la resistencia de los capilares más la resistencia de las vénulas y de las venas. Y después también tenemos la resistencia en paralelo, que como sabemos, pues las arterias dan ramas, entonces cada rama va a crear un circuito diferente, y entre más ramas haya o más circuitos, va a ser menor la resistencia porque es otra vía de escape a la sangre. Entonces, si nosotros quitamos una de esa resistencia, una de esa serie o de esa rama, pues la resistencia va a aumentar. Por ejemplo, cuando hay una amputación de brazo o de pierna, pues la resistencia aumenta porque esa vía de acceso o vía de escape pues ya no existe. Entonces, pues el flujo de sangre se distribuye en los demás, y lo cual pues aumenta la resistencia. Y pues básicamente eso es lo que nos dice en la fórmula de acá abajo. Ok, después tenemos, como pueden ver en el lado derecho, pues viene lo que es el efecto del hematocripto y la viscosidad. ¿En qué va a consistir eso? Bueno, básicamente hablamos del hematocripto en que es el elemento de la sangre que está conformado por los eritrocitos. Como sabemos, o bueno, no sé, igual, si conozcan un poco sobre que la sangre, pues obviamente está conformado de diferentes elementos, entre lo que es agua, eritrocitos, inmunoglobulinas y varios elementos, como por ejemplo pueden ver en la imagen, cuando se centrifuga un tubito con sangre vamos a tener esas formas, lo que es la plasma, la parte del hematocripto, que es la parte intermedia, y la parte media, que consiste básicamente en inmunoglobulinas. Entonces, aquí, bueno, ¿qué tiene que ver con esto? Bueno, básicamente la cantidad de eritrocitos va a afectar lo que ya explicó un poco mi compañera Tamara. De acuerdo con la cantidad de eritrocitos que se tengan, puede influir en que mi sangre sea o más viscosa, o sea, que sea mucho más lenta, o sea mucho más rápida. Por ejemplo, en la anemia sabemos que es pues una deficiencia de eritrocitos rojos como tal, en la cual a la deficiencia de estos va a provocar que tengamos como tal, como si fuera más líquido. Entonces no hay como algo forme que va a estar dentro de la misma y hace que fluya mucho más rápido. Ok, va a fluir más rápido, pero fisiológicamente vamos a ver que también pues esto tiene daños, ¿no? Porque pues sabemos los eritrocitos principalmente ayudan a transportar oxígeno y pues esto va a repercutir muchísimo a los tejidos. Otro, por ejemplo, también es el grado de actividad corporal. Como sabemos también en ocasiones pues las personas que realizan más ejercicio tanto tienen un flujo mayor sanguíneo porque pues tejidos musculares requieren mayor cantidad de oxígeno, entonces también se forman más eritrocitos. Y otro es la altitud de residencia. Como sabemos, cuando una persona está a nivel del mar, tiene una menor cantidad de eritrocitos que alguien que vive, por ejemplo, en Toluca. Y es lo que pues se menciona, ¿no? O sea, alguien que está en Toluca y va al mar, pues es mucho más fácil correr o respirar en sí. Esto es debido a que tenemos una mayor cantidad de eritrocitos, ya que por la altitud en la que nos encontramos en Toluca, es más difícil poder captar el oxígeno, lo cual, pues nuestro organismo lo que hace es formar más eritrocitos para que puedan, obviamente, recuperar la mayor cantidad de oxígeno que se pueda, y de esta manera, pues obviamente ya se pueda llevar como a todos los tejidos la cantidad suficiente. Luego en la siguiente imagen que les vamos a mostrar, aparece básicamente cómo se ve cuando es un poco más viscosa la sangre. Bueno, creo que se perdió la presentación. No sé, ¿dejaste de presentar o creo que yo ya no la veo? Sí, creo que se dejó de presentar. Perdón. No, ya no se ve. Ya. Gracias. Bueno, por ejemplo, en la imagen, ahora sí, es como si fuera una sangre con muchísimos eritrocitos, o sea, se vuelve más espesa entre más eritrocitos o elementos formes tengamos, pues se va a generar este tipo, o como si fueran este aspecto, por así decirlo. Ok, después vamos a tener pues algunas otras definiciones que va con respecto a qué es una distensibilidad y tono vascular. Bueno, la distensibilidad igual tiene mucha relación con lo que ya les explicaron,
que tiene que ver obviamente con que el vaso sanguíneo, pues obviamente es flexible y dinámico, o sea, tiene la capacidad de aumentar su diámetro y permitir obviamente que fluya pues más sangre o que se pueda contraer, y esto permita que obviamente se tenga una menor cantidad de sangre en el mismo. Abajo hay una fórmula que lo explica muy bien y menciona como los elementos que influyen en esta. Por ejemplo, la distensibilidad vascular es igual a un aumento de volumen sobre el aumento de presión por volumen original. Entonces, básicamente, la distensibilidad es directamente proporcional al aumento de volumen. Entre más volumen tenga, pues mi vaso va a tender a distenderse más, con la finalidad, obviamente, de que permita el paso del mismo de manera normal o continua o pues en un rango estable, ¿no? Por así decirlo. En cambio, es indirectamente proporcional con respecto al aumento de presión. Entre mayor distensión tenga, pues menor va a ser la presión que tenga en mi vaso sanguíneo. Esto es debido a que, como no hay una fuerza, poniendo por ejemplo la manguera, ¿no? Cuando la manguera está saliendo el agua, tiene un flujo constante, pero si ponemos algo de presión como un dedo en medio de la salida del agua, va a salir con mucho más fuerza. Estoy generando un diámetro mucho más pequeño porque coloqué mi dedo, y eso hace que el agua salga con mucha más presión. Y bueno, otra definición que tenemos es lo del tono vascular. El tono vascular habla básicamente sobre que los vasos sanguíneos contienen músculos lisos. No estoy hablando de que todos los vasos sanguíneos, porque como sabemos, pues hay unos muy pequeños, como los capilares, que ya no tienen esta funcionalidad, o sea, ya no tienen esta capa de músculo liso que les va a permitir mantener un tono o permitir lo que les hemos mencionado, generar un cambio en su diámetro como tal. Esto es muy importante, ya que pues tienen inervaciones, así como ciertas terminaciones receptivas, que de acuerdo al volumen de sangre o, por ejemplo, los receptores simpáticos o parasimpáticos, van a permitir que generemos un cambio en el diámetro de los mismos. Después tenemos pues la parte de lo que es la compliancia o capacitancia, que igual, básicamente lo que explica, dice que es la capacidad o volumen de sangre que puede aumentar en un vaso o en un territorio vascular. O sea, es básicamente como, por cada milímetro de mercurio que aumente la presión. O sea, como cuánto volumen podemos tener de sangre de acuerdo al aumento de presión que se pueda generar en el mismo. De manera que, igual, lo que está abajo es como de manera muy sencilla cómo se puede explicar este término, que la compliancia vascular es igual a un aumento de volumen o directamente proporcional al aumento de volumen, mientras que es indirectamente proporcional al aumento de presión, que es básicamente lo que ya les expliqué, solamente que viene como con otro término, por así decirlo. Y bueno, algo también que es muy, muy importante recordar es que hay una autorregulación del flujo sanguíneo. La autorregulación quiere decir que, bueno, los vasos sanguíneos también pueden mantener como un cierto tono un cierto tono, dependiendo obviamente a la presión que van a estar dentro de estas. Por ejemplo, pues se menciona que entre los 70 a 175 milímetros de mercurio, mis vasos sanguíneos pueden generar una contracción o una distensión, por así decirlo, una relajación de los mismos, para mantener un flujo sanguíneo continuo, mientras se mantengan esas presiones de 70 a 175 milímetros de mercurio. Cuando superan o se disminuye estas presiones, obviamente va a cambiar mi flujo. Ya no se mantiene constante ni puede mantener esa autorregulación, que es básicamente lo que queremos dar a explicar, o bueno, que se explica en el libro en lo que es la gráfica hacia su derecha. Es una gráfica en la cual podemos ver que se compara la presión arterial media con respecto al flujo sanguíneo. Y pues básicamente, cuando mantengamos esas presiones continuas, se va a mantener un flujo constante. Pero pues ya cambiando estos valores, obviamente es lo que les menciono, hay una alteración del mismo. Después, tenemos la relación presión-flujo de los lechos vasculares pasivos. Pues, lo que les mencioné, hay tejidos que pues no tienen esta autorregulación como tal a los cambios de presiones arteriales, y pues obviamente va a tener un efecto importante en su flujo. O sea, cuando no tengo esta autorregulación de generar una contracción o una distensión, obviamente voy a tener ciertas
complicaciones, ¿no? O sea, no voy a tenerlo. Aquí, por ejemplo, lo que lo puedo relacionar un poco es va a ser en el sentido de que, por ejemplo, cuando una persona tiene un poco de venas varicosas, por así mencionarlo, usualmente las venas no tienen como que la misma capacidad que las arterias de generar una contracción estable o mantener una distensión o un tono constante. Son mucho más flexibles y con la edad obviamente esta capacidad se va perdiendo. Entonces, al tener pues unas venas que se distienden más y como sabemos principalmente en lo que son las extremidades inferiores, la gravedad pues no es de mucho beneficio, ¿no? Cuando una persona también es sedentaria, pues aquí lo que ayuda muchísimo en las extremidades inferiores es que una persona camine, o es lo que les menciona, ¿no? De que, ok, si estuviste mucho tiempo de pie, tienes que levantar un poco tus pies o sentarte un poco. Esto es para permitir que con la contracción muscular o caminar un poco, ayudemos a que la sangre pueda llegar o tener un flujo que obviamente vaya en contra de la misma gravedad. Entonces estamos ayudando, impulsando a la sangre a que vaya de vuelta. En este sentido no hay tanta autorregulación en el sentido de que conforme pasa la edad va disminuyendo, se van disminuyendo estos elementos, elementos como colágeno, y es mucho más flexible, por así decirlo. Entonces, este es como el ejemplo que les puedo poner, pero por ejemplo, las arterias son como, tienen mayor capacidad, especialmente en personas jóvenes, de generar esta regulación. ¿Ok? Después tenemos la parte de la microcirculación, que es lo que les comentábamos. No siempre vamos a tener vasos sanguíneos continuos, sino que conforme va pasando, se van volviendo, llegando hacia los tejidos, los vasos sanguíneos se van volviendo más pequeños y van cambiando su aspecto. ¿Puedes ponerle a la siguiente imagen que aparece tan, por favor? En sí, bueno, tenemos que los capilares son como las terminaciones finales que tenemos como tal de las arterias, que bueno, llegan arteriolas y llegamos a los capilares. En los capilares, pues hay diferentes tipos. Tenemos 3 clasificaciones: un capilar continuo, fenestrado, sinusal, que bueno, quiero imaginar que igual es algo que ya vieron en ISTO, si no mal recuerdo, en el cual, por ejemplo, en el primero, como pueden ver, a pesar de que todos son una familia de capilares, tienen diferentes características y funciones. En el primero tenemos obviamente un endotelio que está revistiendo y aparte tenemos pues obviamente una membrana basal. Sí se genera, tenemos uniones estrechas, pero puede haber cierto intercambio, simplemente que es un poco más selectivo o hace ciertos elementos más, mucho más pequeños. En el segundo, como pueden ver, el fenestrado permite, como tiene fenestraciones, como bien lo dice su nombre, pues permite el intercambio de ciertos elementos o sustancias. Obviamente también es selectiva. Pero, pues, por ejemplo, a diferencia del último que podemos ver, que es el capilar sinusal, ese tiene muchísimas fenestraciones o muchos espacios que va a permitir un intercambio en mayor medida o de mayores elementos que contiene el vaso sanguíneo o el capilar como tal. Entonces, este es muy importante en el sentido de cuando tenemos un tejido en el cual se necesita generar un intercambio. Ahora sí, si le puedes regresar al anterior. Ok, ¿qué sucede en estos? Como vemos en la imagen a su izquierda viene lo que es el extremo arterial, la parte del capilar y el extremo venoso. Aquí es donde se van a realizar en esta, como en esta unión entre lo que es la arteria y vena, se realizan los intercambios de los elementos. Por ejemplo, pues de lo que viene el elemento arterial, pues vamos a dejar oxígeno, vamos a dejar varios elementos, glucosa, no sé, electrolitos y así, que necesitan los tejidos para sobrevivir. En cambio, lo que va a ir hacia la parte del extremo venoso, pues van a ser todos aquellos elementos que ya no necesitamos, por ejemplo, pues el dióxido de carbono, ¿no? Es algo que hacemos un intercambio. Recibimos oxígeno al tejido y le damos dióxido de carbono porque pues, es algo que no necesitamos y hay que desechar. Entonces, pero bueno, ¿cómo sucede esto? Como pueden ver, en la imagen de la derecha se explica o se menciona que son las fuerzas de Starling. Estas fuerzas son muy importantes para entender cómo este intercambio que se va a generar. Y, por ejemplo, pues este intercambio se genera pues en cualquier tejido que puedan ver, especialmente pues se explica mucho a veces en riñones,
que es pues un elemento fundamental para la filtración. Vamos a tener lo que es la presión capilar, que es la fuerza con la cual va a llegar pues el flujo sanguíneo, pero también tenemos una presión coloidosmótica. Esa presión coloidosmótica nos está haciendo referencia a elementos formes o principalmente proteínas que conforman a la sangre, que van a generar dos fuerzas contrarias, mientras que la presión capilar genera una fuerza para que salga principalmente lo que son líquidos o agua, por así mencionarlo. La presión coloidosmótica permite que regresen ciertos elementos a la misma. Entonces, con base a estas dos fuerzas, tanto existen dentro de los capilares como en el tejido, como pueden ver en la parte como tal de la imagen. Tenemos la presión capilar, la presión del líquido intersticial, la presión coloidosmótica plasmática y la presión coloidosmótica del líquido intersticial, que son 4 elementos muy fundamentales para generar este intercambio. Entonces, estos 4 elementos los tienen que recordar porque pues van a ser necesarios para generar el intercambio que les menciono. De, ok, yo voy a recibir oxígeno, pero a ti te voy a dar dióxido. Usualmente el oxígeno se va a mover hacia donde hay menos, que en este caso es pues la parte del intersticio, ¿no? Y por la misma fuerza que se está generando, va a permitir que pueda salir y generar este intercambio, y así es como realmente se genera o se da este intercambio en el organismo entero. Ok, ya casi igual para terminar, tenemos un poquito sobre lo que es el sistema linfático. Igual, yo recuerdo mucho que se menciona en Anato y en Histo, pero pues, por ejemplo, de experiencia personal no le tomaba como que tanta importancia, no le encontraba muchísimo sentido, pero pues era como que desde mi perspectiva, ¿no? Pero pues es sumamente importante. ¿Cuáles son sus funciones en sí? Porque, bueno, muchas veces solo se menciona y dice que pues muchas veces va como en continuidad con algunos vasos sanguíneos, pero pues no se nos hace tanta la referencia de a qué es o para qué va a servir. En sí, ¿por qué lo metimos con este tema? Es porque va a ayudar a generar como un equilibrio junto con la parte sanguínea, eliminar líquidos que tiendan a quedarse en el organismo. O sea, el flujo sanguíneo sí se lleva gran parte de los líquidos o elementos de desecho, pero no es exacto ni perfecto. Entonces el sistema linfático actúa como un ayudante, por así decirlo, que le va a ayudar al flujo sanguíneo a poder llevarse lo que le faltó para que no se acumule y no generemos edema. Y bueno, pues de ahí que menciona que se debe de drenar el exceso de líquido que se acumula en el espacio intersticial. También ayuda a devolver las proteínas nuevamente a circulación, ya que muchas veces lo que es el flujo sanguíneo pues no las puede llevar o no tiene, por ejemplo, las fenestraciones o pues las condiciones adecuadas para poderlas transportar. Entonces aquí es donde va a influir un poco el sistema linfático. También, pues obviamente va a facilitar la extracción de los microorganismos patógenos. Eh, Quiere decir que pues el sistema linfático, si lo recordamos un poco, también tiene, esa es como una de las principales tareas, tiene que llevar elementos o agentes patógenos, que en este caso algún microorganismo extraño, algún virus, alguna bacteria que se encuentre, y llevarlo por sus conductos linfáticos hacia lo que son los ganglios, hacia lo que son los ganglios linfáticos. De esta manera, obviamente, se va a generar una respuesta inmunológica. Y pues también es una de las vías principales del transporte de ácidos grasos. Como pueden ver en la imagen a su derecha, pues lo que les mencionaba que es un ganglio linfático es esa imagen que se parece como un frijolito, en la cual obviamente se encuentran pues elementos del sistema inmunológico donde se generan la respuesta inmunológica y va a permitir o nos permite mantener una buena salud, protegernos contra agentes ya sea bacterias, virus, parásitos, y permite mantener esto, pero pues obviamente por los conductitos que pueden ver a sus lados, también va a permitir recuperar ese líquido excedente que no pudo llevarse el flujo sanguíneo. Mm, bueno, en estas imágenes es como igual para recordar un poquito lo que es parte de Anato, que tiene que ver principalmente, por ejemplo, la primera que está en la izquierda, es que hay que recordar que hay como dos conductos principales de drenaje, uno derecho y uno izquierdo. El derecho obviamente solo abarca la mitad de la cabeza, mitad de cuello y lo que es el brazo derecho, mientras que el conducto linfático
izquierdo, pues obviamente abarca el resto del organismo, y ambos terminan en un conducto en común que que la va a llevar básicamente hacia lo que es la vena cava superior, y ya, terminan generando pues obviamente toda una unión, pero de manera como muy general, esa es la manera en la cual se tiende a drenar el organismo. En la parte o en la imagen del medio tenemos muchísimos puntitos que hacen referencia a los ganglios linfáticos, que son como de los más importantes, tanto los inguinales como los popliteos, los axilares, los cervicales, que pues muchas veces van a ir viendo en sus clases igual que se hace mención sobre, pues, ok, tengo un ganglio crecido, y que eso pues refiere a algún proceso, usualmente cervicales, pues a un proceso infeccioso y así. Bueno, eso solo es como para recordar. Y por último, en la última imagen que van a tener, pues son como centros como tal es fuera de lo que son los ganglios y lo que son los conductos linfáticos, pero son elementos que conforman al mismo sistema linfático y que también influyen en el mismo, o sea que también tienen cierta comunicación, por ejemplo, desde lo que es el timo, el hígado, el apéndice, lo que son las placas de Player en el tracto digestivo, el vaso, la médula ósea y también pues obviamente lo que es algunas otras glándulas que van a permitir generar como todo este equilibrio y que también influyen. O sea, no únicamente es referir a que el sistema linfático son los ganglios y sus conductos, no, también interfieren muchísimas cosas y elementos como les hago mención aquí. Y es, bueno, la finalidad de recordar eso, de que, bueno, también van a influir y que también se ven afectados y pueden generar pues esto. Algo importante aquí es que también se genera la bomba linfática. La bomba linfática es debido a que pues tenemos músculo liso en los elementos del sistema linfático que al contraerse automáticamente, esto es generado por la distensión. Cuando tienen un aumento del líquido o linfa, que es lo que contiene, se contrae. Entonces es como un elemento reflejo. Al distenderse se contrae, como para volver a su forma normal. Y esto obviamente junto con las mismas válvulas que contiene, pues ayudan a que se vaya moviendo poco a poco la linfa y llevarlo pues obviamente hacia irlo moviendo básicamente sobre todo el sistema o toda la parte linfática. Y bueno, también pues tenemos que la velocidad de flujo linfático en reposo pasan de 100 mililitros por hora en un flujo linfático a través del conducto torácico y también otros 20 mililitros que fluyen hacia la circulación cada hora a través de los canales. Y que bueno, esto es importante porque pues como mencioné, vienen como de la mano junto con el flujo sanguíneo y que tienen que mantenerse constantes, porque en dado caso de que exista pues algún tipo de obstrucción o elemento, por ejemplo, cuando hay un ganglio, un crecimiento de un ganglio es como una obstrucción, esto va limitando a que no pueda llegar todo el líquido como normalmente nos menciona aquí, que va llegando, pues eso está obstruyendo, como ya les comentó igual mi compañera Tamara, que es algo que está impidiendo el flujo. Entonces, si no puedo mover el flujo y continuar como si fuera un río de manera continua, lo que voy a ocasionar es que se vaya acumulando en los tejidos. De ahí que puedo ir generando un poco de edema, que es básicamente cuando las personas se empiezan a hinchar y así. Obviamente no siempre se debe a eso, hay muchos elementos que pueden ser pues etiológicos de lo mismo, pero pues esta puede ser uno de esos. Y bueno, igual ya solo les damos unas conclusiones, Tamara y yo. Bueno, primero vamos a tener que, como recordamos, la principal función del sistema circulatorio es el transporte. La otra conclusión es que la velocidad de flujo sanguíneo va a ser inversamente proporcional a la superficie transversal de los vasos, como vimos. Entre mayor sea la superficie, menor va a ser la velocidad y al revés, entre menor sea la superficie o el diámetro del vaso, mayor va a ser la velocidad. También va a estar que el flujo está controlado por las necesidades tisulares. Pues sí, si requieren mayor oxígeno o mayor nutrientes, pues va a haber un mayor flujo y si no lo requieren, pues el flujo va a ser menor. Y esto pues lo van a controlar las arteriolas. Y también debemos de recordar que el flujo sanguíneo va a estar determinada por la diferencia de presión y la resistencia, que básicamente se resumen en la ley de Ohm.
Igual, pues que el flujo pues puede mantener una autorregulación, que es lo que igual les comenté, que es muy importante, que permite mantener un flujo constante. Y pues por último, sin olvidar que el flujo o el sistema linfático también ayuda a mantener este equilibrio, o sea que no solamente hay que recordar que es solo la parte de la circulación sanguínea, sino que también la parte linfático va a permitir mantener o generar este pequeño equilibrio faltante. ¿Alguien tiene dudas? ¿No? Bueno, eso sería todo. Muchas gracias, chicas, y nos vemos mañana.